Tiempo. Medir el tiempo. Llegar a tiempo. Tiempo útil. Viajar en el tiempo. Tiempo de vivir. Tomarse tiempo. Tiempos perfectos. Tiempo de relojes. Tiempo y destiempo. Capturamos las máquinas e instancias perfectas que conquistan el concepto del tiempo. Relojes, auto, vivencias que atrapan el tiempo. Todas conviven a un tiempo en una sola hora. 1, 0. Hora local. Hora local. El podcast de Tiempo de Relojes. Tiempo de Relojes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy en Hora Local les vamos a platicar acerca de varias cosas muy interesantes. Primero, la Fundación Oceana y el arrecife Alacranes, un proyecto de conservación de la mano de Blancpain, y vamos a platicar un poco del reloj que le da origen a todo esto. También las Olimpiadas de Tokio 2020 más 1, que es todo lo nuevo que hay en sistemas de cronometraje, lo último y lo más importante alrededor de quiénes compitieron y con qué reloj. Y pues en Test Drive hablamos del Porsche Taycan 4 Cross Turismo. Y bueno, pues les doy la bienvenida. Yo soy Carlos Matamoros, aquí en Hora Local y Tiempo de Relojes, o Hora Local by Tiempo de Relojes. Y pues es un placer, como siempre, darle la bienvenida a Carlos Alonso, fundador de Tiempo de Relojes, director del CIAR y personalidad relojera ya de toda la vida aquí en México. Hola, ¿cómo estás? Yo contento porque esto siempre es en viernes, ¿eh? Sí, claro, es el inicio del fin de semana. No, muy bien, no, la grabación es en viernes, usted lo escucha cuando quiera, cuando guste, cuando se le dé la gana y cuando lo disfrute más, pero nosotros grabamos los viernes. Y también está con nosotros Leslie López, editor de la revista Tiempo de Relojes y también un gran conocedor y apasionado de todo lo que hace Tic Tac, pues como básicamente todos los presentes, incluso nuestro productor Toño Sempere, que también ya está debutando en las grandes ligas de esto del Tic Tac. ¿Qué tal? Pues, ¿cómo han estado? Hola compañeros, un gusto aquí ante el micro de nuevo. Pues sí, y bien, como viernes, y yo creo que ya es momento de arrancarnos con el primer tema. Vámonos con De Último Minuto. Justo cuando suceden todos los grandes lanzamientos y novedades mundiales, las tenemos de último minuto. De último minuto. Pues, ¿de qué se trata esto del arrecife? Es un arrecife de coral, alacranes, ¿no? ¿Se llama alacranes o los alacranes? ¿No? Alacranes le dicen, alacranes, sí. Es una zona biológica de mucho interés en México, además es un parque natural protegido. Sí, porque el coral de plano ya no se recupera, ¿verdad? O tarda... Fíjate que aquí, según las últimas investigaciones y las últimas expediciones que han tenido lugar, como te digo, es una zona biológicamente muy interesante. Entonces en 2019 hubo otra gran expedición de diferentes organizaciones y justo sobre el coral específicamente decían que se encontraba en muy buen estado, ¿no? Okay. Si lo comparas con otras zonas, pero claro, no es trabajo suficiente, ¿no? El preservar justamente estas zonas marítimas en México y a nivel mundial, más allá de los mares mexicanos. Entonces ahora lo que surge es otra expedición de Oceana, que es una organización internacional que se enfoca también en la preservación y protección de los mares específicamente. Es una organización internacional que lleva 3 años en México y va a ser su primera expedición, y en ella se une también Blancpain. Buenísimo, además, perdón, Blancpain tiene toda la credibilidad y toda la historia como relojes de buceo, porque prácticamente, digamos que hubo un empate técnico entre Rolex y Blancpain sobre quién lanzó el primer reloj de buceo moderno. Porque relojes sumergibles ha habido algunos antes, pues estaban aquel Omega de doble caja, los Panerai, con una finalidad muy específica, pero el primer reloj de buceo moderno, como lo conocemos, con bisel giratorio para marcar tiempos parciales y demás, y corona atornillable y demás, pues fueron el Rolex Submariner y el Blancpain 50 Fathoms, que pues básicamente pues es un empate técnico, ¿no? Pero entonces era de la época en que los relojes verdaderamente eran una herramienta vital para el buzo. Y pues Leslie es un buzo certificado,
no solamente sabe de relojes, sabe escribir, sino que además se mira de tú a tú con los pececillos y sabe bien de lo que se trata estar tan en una situación tan fuera de nuestro rango de confort, ¿no? Pues ahí tenemos la fortuna de que Tiempo Relojes ha sido invitado a la expedición, entonces disfrutaremos de ese viaje y pondremos a prueba también justamente el 50 Fathoms. O sea, ¿vas a bucear? Lo vamos a poner a prueba, vamos a estar una semana en el barco con ellos, curioseando también y aprendiendo de los científicos que justamente aquí van a desarrollar dos trabajos que no se han hecho, dos trabajos de campo que no se han hecho antes en esa zona, que es van a trabajar con tecnología 3D para elaborar todo un mapa de la zona, de la zona submarina, y a ver en qué estado se encuentra. Y otro trabajo científico que le llaman ADN ambiental, que realmente lo que curiosamente desarrollan es todas las huellas, digamos, submarinas que hay de biología marina en ese entorno, y digamos que detectan qué especies han estado ahí sin estar presentes justamente en ese instante. ¿Vas a bucear solo con el 50 Fathom o llevas otra computadora de descompresión un poco más? ¿Lo vas a hacer al estilo de los 50 o lo vas a hacer como buzo moderno? Siempre hay que llevar backup, ¿no? Aquí está pensado siempre que en el buceo, además de ir justo con un compañero, pues lleva siempre backup para todo, ¿no? Si te falla un regulador, pues tienes otro a la mano. Si te falla el aire, pues tienes cómo recuperarlo. Si te falla la computadora o el reloj, cómo mides justamente profundidad y tiempo, ¿no? Siempre hay un backup. Entonces, obviamente, yo voy a bucear con computadora también. Porque te permite controlar todos los datos de la inmersión, y además también te alerta incluso si de repente pues pierdes alguna variable o algún factor que se te va en ese momento en la inmersión, pues incluso las computadoras tienen alarmas por si haces un ascenso demasiado rápido o si superas tu tiempo de profundidad. Entonces la computadora en ese aspecto ha desarrollado muchas más mecanismos, obviamente, que un reloj mecánico, ¿no? Bueno, por supuesto, la tecnología siempre es el aliado, pero sí, hay que ubicarnos en los años 50, en que la tecnología que había era precisamente un reloj que fuera capaz de resistir estar bajo el agua, bajo cierta presión, y pues que pudieras confiar en él, que supieras que no te va a fallar, que no se va a detener o que un golpe lo va a estropear, ¿no? Sí, justamente tú decías que obviamente Rolex y Blancpain son justamente las marcas, Panerai también en gran medida, pero yo creo que ellos son justamente los que han diseñado tal como hoy conocemos el reloj de buceo moderno, ¿no? Y incluso las computadoras, ¿no? Incluso muchas computadoras en el estilo de llevar el reloj en el pulso. Y también ya casi que desde los años 50 estas marcas, pues con todos los factores que manejaban de seguridad, fiabilidad, o sea, hermeticidad, casi que ya desde entonces digamos que sientan las bases de lo que son las normativas ISO hoy en día de relojes de buceo, ¿no? Sí, totalmente. Además, hace ya 50 años, más de 50 años. No más, son casi 80 años. Sí, casi 80 años. O sea, de verdad es una idea bien interesante, porque digo, cualquier reloj el estilo que nosotros reconocemos, ese reloj es de buceo, así de ver una foto, es porque trae un bisel giratorio con una gradación dependiendo del tipo de uso, y la corona atornillada con guardas para la corona, para que esté protegida. Entonces, esa estética es algo que sentaron precisamente estas dos marcas de algún modo. Y un dato interesante, los 50 Fathoms es una medida de profundidad que en realidad son como 98, 99 metros. Un 50 Fathoms moderno ya aguanta más de 300, ¿no? O por lo menos 300 metros, creo, ¿no? Sí, eran como las profundidades. Son las brazas, ¿no? Se llaman brazas en español. Sí, 50 brazas, podríamos traducirlo, que en aquellos momentos eran como las profundidades que alcanzaban los buzos con la tecnología de entonces, con el gas comprimido que se usaba entonces, que era casi en torno a los 100 metros, igual que Rolex cuando lanza el primer submarino
submarino son los 100 metros y a partir de ahí comienzan ya a desarrollar hermeticidad a 200, a 300, que es básicamente donde ahora mismo se mueven los relojes mecánicos, ¿no? Bueno, ya desarrollan tecnología para 1000 metros o este tipo de profundidades que no alcanzas, ¿no? Realmente para como buceo recreativo, buceo de ocio, no llegas ahí, ¿no? Sí, yo brevemente tuve creo que es el récord hasta ahorita, un Bell & Ross, que era ahí se me fue el nombre del modelo, pero el caso es que es un reloj de cuarzo que está sumergido en un aceite especial de silicón, que esencialmente para lo que es la profundidad del reloj es como si fuera un objeto sólido, es completamente incompresible, con acero de submarino, y resistía 11.100 metros, que es la profundidad de la fosa de las Marianas, que es lo más profundo que se ha explorado. Entonces, pues por eso le pusieron 11.100 metros de profundidad. Pero así creo que no es muy aconsejable bajar uno, porque el reloj lo aguanta, pero no va a llegar mucho, no va a llegar muy lejos el buzo. Pero vaya, lo interesante es eso, ¿no? Esa competencia que siempre hay en el mundo relojero. Y bueno, pues un verdadero ícono, el 50 Fathoms. Y como decías, la fortuna de que Tiempo de Relojes fue invitado, pues yo diría que más bien la fortuna de que Tiempo de Relojes tiene un buzo certificado que hace lo que tiene que hacer y que sabe de qué se trata. Porque además no vas nada más a pasear a plan turístico, sino que vas a ayudar en esa expedición. Sí, vamos a trabajar, vamos a reportear, digamos, vamos a tomar fotos, obviamente. Y creo que, bueno, ya eso, según un comentario off the record que hemos tenido, afortunadamente, no viene Mark Hayek, que era realmente el que iba a viajar. Ajá. Creo que ha tenido algún contratiempo, no puede, entonces hay una plaza ahí vacante y hemos tenido la fortuna de que, gracias a Dolores, que lleva aquí la marca en México, pues hemos sido invitados. No, pues buenísimo, la verdad es que es una gran experiencia y ya nos urge que nos platiques ya cómo va esta expedición, pero ya se presentó, ya se hizo la conferencia de prensa y se habló de qué se va a tratar. Y bueno, vámonos así corriendo, como debe de ser los 100 metros planos, a complicación. Más allá de la hora, un reloj puede ofrecer otras funciones que se conocen en el argot relojero como complicaciones. Y bien, pues están ya en curso las Olimpiadas de Tokio 2020 +1, porque en 2020 pues básicamente fue como un año que no existió, aunque pues no existió en actividades normales, especialmente las deportivas, y pues definitivamente las Olimpiadas se pasaron para 2021, aunque se siguen llamando Tokio 2020 porque pues además habían hecho un logo precioso que tenía que ver con el 2020, pero pues ya nomás le pusieron el +1 casi, o si no, deberían ponérselo. ¿Qué onda con el cronometraje deportivo? Que es un tema bien especial. Omega comenzó con esto del cronometraje deportivo en 1932, en las Olimpiadas de Los Ángeles, las primeras Olimpiadas de Los Ángeles, con un sistema de 30 cronógrafos ratrapantes, que son para fracciones de segundo, para medir el tiempo de llegada del primero y del segundo lugar, para las diferencias, ¿no? Entonces, eso fue en 1932 como empezó esto del cronometraje olímpico ya más en serio, digamos de la era moderna, ¿no? Y pues de ahí pues esto fue evolucionando y ahora ya es una verdadera, pues yo creo que es tan complejo como organizar las Olimpiadas mismas, ¿no? El sistema de cronometraje, digo, es parte de la misma organización, pero ahora ya tenemos una gran diversidad de sistemas dependiendo de cada disciplina. Me tocó ver las placas que tienen en las albercas para la natación, porque está el disparo, que el disparo está conectado al cronógrafo, que es un sonido, de manera que escuchen todo. Tienen una bocina repetidora cada puesto de salida a la hora de lanzarse a la alberca a los competidores, para que no haya diferencia por la velocidad del sonido, porque pues el que está más cerca lo oye primero, ¿no? Entonces están repetidores y ahí está conectado el disparo, saltan a la alberca y el regreso para los relevos tienen una placa donde el nadador golpea la pared para impulsarse de regreso. Ahí es donde está el sistema de cronometraje cuando cierra los tiempos, ya sea para impulsarse de regreso, o con eso miden cada sentido, o cuando llegan tocan la pared y con eso se detiene. Fíjate que eso lo aplicó
Omega por primera vez en las Olimpiadas de México en el 68. Exacto. O sea, sí. Porque claro, estamos hablando ya casi de un siglo, ¿no? De evolución de cronometraje y de desarrollo de dispositivos tecnológicos para múltiples disciplinas deportivas. En 68 fue muy curioso porque todos los récords de velocidad, sobre todo en atletismo, cayeron tremendamente en 1968 por la altitud de la Ciudad de México. El aire es menos denso, entonces hay menos resistencia y logras más velocidad. Entonces la cantidad de récords que cayeron en ese entonces es verdaderamente impresionante, ¿no? Y bueno, así como eso, pues en 1972, bueno, aquí una cosa interesante, los cronometrajes se llevaban más o menos así desde 1932 hasta que en 64, las primeras Olimpiadas de Tokio, Seiko levantó la mano y dijo, pues este es en mi casa, y como estaban a la vanguardia en la tecnología electrónica incipiente en aquel entonces, pues Seiko fue el cronometrador oficial de las Olimpiadas de Tokio. Ahí presentaron su primer cronógrafo, un cronógrafo monopulsador de un minuto. Era un cronógrafo de 1 minuto, como aquellos Omega Chronostop que salieron en el 68, pero este fue en el 64. Fue el primer cronógrafo de Seiko. Y pues de ahí fue como ponerle un cohete en la espalda a los suizos, que pues el orgullo nacional estaba un poco pisoteado por Seiko, que también en 60 había lanzado Gran Seiko, que estaba ganando competencias de cronometría. Entonces se convirtió en un tema casi personal, ¿no? ¿Cuánto pagarían? Porque hay que recordar que el Comité Olímpico Internacional está en Lausanne, en Suiza. Entonces las Olimpiadas son un tema suizo. Nacionalista. Sí. Imagínate el país de los relojes y el país de las Olimpiadas, pues se entiende unas Olimpiadas en Tokio, se entiende Seiko levantando la mano con mucho desarrollo técnico y todo. Otra cosa que los suizos entienden muy bien es el dinero, porque por eso han sido reyes de la banca. Entonces, algún argumento técnico y financiero tuvo que ir de la mano para que Lausanne permitiera que metiera un gol un reloj japonés. Yo creo que no tuvieron mucho que hacer porque no tenían un sistema de ese nivel, ¿no? Sí, de hecho también aquello sí levantó una batalla comercial importante, porque los suizos en aquel momento se hicieron como batalla corporativa, uh-huh, y nació la primera sociedad suiza de cronometraje deportivo, que luego tomó el nombre de Swiss Timing, uh-huh, y se asociaron Longines, Omega, Heuer. Entonces no era TAG Heuer, era Heuer. En los años 70 también se unió a ello, uh-huh, y por ejemplo los Juegos de Múnich del 72, pues ya no solo Omega obviamente cronometraba, ¿no? Cronometró por ejemplo Longines en boxeo, en actividades como la gimnasia, aunque obviamente ya luego eso cuando se desarrolló, cuando Swatch Group finalmente se desarrolló, adquirió Longines, Omega, eso ya formó parte de Swatch Group, y ahí realmente fue el primer paso en el que ya Omega capitalizó todo ese trabajo previo, todo ese desarrollo. Y de hecho yo me enteré este año, no lo sabía de hecho, que hay un CEO propiamente de Omega para justamente esta área donde desarrollan el cronometraje para las Olimpiadas, ¿no? Como ya así aliados privilegiados. Sí. No, y es que en Olimpiadas modernas Omega tiene la mano alta porque pues fue de los primeros, que en 1932, como decíamos. Y también me comentabas hace rato, ¿no? Que en Beijing fue donde fortalecieron esa imagen, y de plano ya Omega tomó completamente las Olimpiadas y dijo: aquí no. Sí, totalmente. Ahí aprovecharon, yo creo, también su situación comercial en el ámbito de China y de Asia en general, ¿no? El papel que tiene Omega tan fuerte como marca ahí privilegiada. Y sí fue como el segundo gran paso, en mi opinión, a nivel ya comercial, para estratégicamente situarse como grandes cronometradores en los Juegos Olímpicos, ¿no? Sí, y de hecho desde esa fusión que ocurrió en 1988, que fue cuando se juntaron Omega Timing y Longines Timing, se unieron dentro de una sola empresa que fue Swiss Timing, y ya formó parte del grupo Swatch. Desde ese tiempo, desde esos años, hemos tenido a Swatch cronometrando Juegos Olímpicos de Invierno. Incluso había un Swatch que tenía un
un transponder para las pistas de esquí, donde podías cargarle saldo para que nomás ponías tu Swatch ahí y te dejaba pasar. Entonces ha habido Swatch, Tissot, Blancpain, Certina y Rado. Todas ellas han estado bajo Swiss Timing, más bien han dado la cara al equipo de Swiss Timing en determinados eventos, dependiendo de cuestiones de patrocinio, igual que como lo de Omega con Asia, ¿no? Obviamente dependiendo de los eventos que mejor van con la imagen y con los mercados de cada marca. Y pues la verdad es que hay una estadística muy buena que son, en 1932 se usaban 30 cronógrafos ratrapantes usados en las Olimpiadas de Los Ángeles, que para Londres 2012 fueron reemplazados por 450 toneladas de equipo, 175 kilómetros de cable y fibra óptica y 70 tableros de display, nada más para esos Juegos Olímpicos. Ahorita es mucho más. Y en ese entonces se usaban 450 técnicos apoyados por 800 voluntarios dispersos así alrededor de las 31 sedes olímpicas en la capital de Londres, bueno, la capital inglesa y sus alrededores. Entonces el compromiso que demuestra esto con el deporte es así, más que obvio, ¿no? Sí, y además ya obviamente no es solo el reloj o los cronos, ¿no? No. Ya son dispositivos de tracking, GPS, photo finish, las pistolas, las modernas pistolas. Fue un invento de Omega también. Sí, exactamente, ¿no? Sí, en Los Ángeles también, en la segunda Olimpiada de Los Ángeles creo que fue la primera vez que se aplicó la photo finish, ya que salía en color, ¿no? Uh-huh. Que la vemos casi a diario ahora si ponen las Olimpiadas de Tokio. Exacto. Y también curiosamente, por ejemplo, lo interesante también que no es solo tecnología, sino también las campanas de atletismo, ¿no? Las campanas siguen siendo las mismas campanas que las escuchas cuando las baten para la última vuelta en la pista. Ajá. Y eso también lo sigue haciendo Omega y pues lo hace como lo hacen los suizos el chocolate y el queso, ¿no? Todavía siguen haciendo las campanas igual y siguen aportando las campanas para las Olimpiadas. No, y es que el tema de la fundición de campanas también es un tema muy suizo, ¿no? Con eso de que al final del verano bajan las vacas de las montañas. Entonces es un tema como muy suizo, porque además bajan sonando las campanas para que las vacas sigan el sonido. Es un tema muy, muy suizo, como dices, ¿no? A mí me gustaría comentar un poco que hay una cara oculta con el desarrollo tecnológico de las Olimpiadas. No hay oculta. No. Oculta me refiero que, sí, que no es tan evidente, una paradoja, ¿no? Que efectivamente Omega ya años 50, años 60 tomó un liderazgo de desarrollo tecnológico. Yo creo que le venía impulsado por el tema olímpico, porque continuamente se estaban esforzando en investigación y desarrollo, cuando el reloj estaba considerado una herramienta funcional de precisión. Vital, sí. Entonces hay un punto muy curioso de cómo a Omega le costó caro en su historia el ser vanguardia debido al desarrollo tecnológico de las Olimpiadas. Y esto es, cuando finales de los 60, a principios de los 70 irrumpe el cuarzo, Omega rápidamente lo ve, es la marca suiza que lo ve más como una amenaza de prestigio, de vanguardia. Sí, porque además lo sacó Seiko en 1969. Entonces, Omega ya en los 60 ya tenía dispositivos electrónicos cronometrando las Olimpiadas. Entonces, cuando viene la tecnología japonesa electrónica aplicada a los relojes de uso diario, rápidamente lo vio como una invasión de terreno propio y que le amenazaba incluso su vanguardia con las Olimpiadas. Entonces, Omega se sumerge plenamente en la competencia del cuarzo, pero hasta ¿sí? Algo que, por ejemplo, pues un Rolex no entró tan de lleno, un Patek no entró tan de lleno, aunque aunque lo oculten mucho, hasta Patek entró en el cuarzo y todos, esas famosas torres que había en los aeropuertos, sí, todas claro, electrónicas para dar el cronometraje de los aeropuertos, de los aviones, de los horarios y tal, todo eso lo había desarrollado Patek. Y todavía se pueden ver por ahí esas torres que son monumentales y era electrónica pura by Patek Philippe, ¿no? Y hoy no lo presumen. Pero vuelvo al tema de Omega.
El hecho de que en los 70 Omega se sumergió tan fuerte en el cuarzo, recuerden que cuando en el 80 remitió y volvió el prestigio de la relojería mecánica, otra vez el famoso Blancpain mensaje de Biver de que nunca habíamos hecho un reloj desde 1735 y nunca lo haremos, y aquello fue un revulsivo. Sobre todo porque en la época del cuarzo no existía Blancpain como tal. Bueno, pues estaba dormidita. Omega llega ya bien avanzados los años 80, finales, donde el 80% de su producción eran Constellation de cuarzo. O sea, era abrumador el negocio que había hecho con el cuarzo. No, y innovaron muchas cosas. Había unos relojes de pulso increíbles de los 70 de Omega. De hecho, crearon sus propios calibres. También se metieron al rollo del diapasón como los Bulova Cutron bajo licencia. Hicieron algunas innovaciones. De hecho, el único cronógrafo que hubo de diapasón fue de Omega. Y eso fue una cosa completamente propia, que fue el Speedsonic. Bueno, entonces, cuando se dan cuenta ya en los 90 que el prestigio de la alta relojería mecánica viene ganando terreno porque el reloj y el conocedor ya no lo ve como una herramienta funcional, sino como una joya de prestigio y de artesanía, objeto de culto. Y objeto de culto inmortal, la mecánica, pues tuvieron que buscar una mea culpa, y el mea culpa se llamó coaxial, gracias a George Daniel. Entonces, cuando Urquhart lo presenta en Nueva York, tuve la fortuna de estar en ese evento en el club de Harvard de Nueva York. Ahí estaba George Daniel, y fue en el año 98-99, si no recuerdo. Urquhart dijo: en menos de 10 años Omega será sinónimo de coaxial nuevamente. Y lo lograron. Pero era una forma de decir, a ver, nunca lo reconocieron, pero era una forma de decir: así como triunfamos en las Olimpiadas, la regamos en la relojería civil porque nos escoramos demasiado al cuarzo, y les costó 30 años volver a ponerse contra sus grandes competidores otra vez, ahora con los Master Chronometer. El Master Chronometer, perdón, todos los coaxiales, toda la tecnología que tiene impresionante ahora Omega en todos sus relojes, pero les costó. Y eso que nunca dejaron de hacer Speedmasters mecánicos, ¿eh? Eso es una cosa bien chistosa, porque sí se fueron muy para el cuarzo, pero lo poco mecánico que quedaba era buena parte de Speedmasters 861, el que fue a la luna, porque pues ahí sí hubo Speedmasters electrónicos. X33. Bueno, el X33. Decían que a Marte tenían que ir con un reloj electrónico, ya no. No, además hay una cosa bien chistosa. El X33 ese fue un reloj. El Speedmaster tradicional fue elegido como el reloj espacial. Por cierto, escuchen ahí el episodio, me parece que es el 17 o el 18 de hora local. Ahí está una explicación súper vívida, súper divertida de parte de Petros Protopapa sobre toda la historia del Speedmaster. No lo quisimos traducir porque era hacerle un mal servicio a la genial historia que nos contó Petros Protopapas, toda la saga de Omega en el espacio. Pero bueno, el Speedmaster fue elegido reloj para la NASA por pura casualidad, porque era un reloj, por resistencia, pues, pero en realidad es un reloj que estaba pensado para las carreras. Speed, claro. Sí, por eso tiene y el taquímetro. Una escala taquimétrica que te sirve para medir unidades por hora, que en el espacio pues no te sirve para nada, ¿no? De aquí a la luna no hay marcas cada kilómetro, entonces no te sirve para nada, pero bueno. A ver, hay que hacerse una pregunta ahora que hablas de eso. ¿Por qué la NASA, cuando buscaba un reloj para ir al espacio, no buscó pilots? O sea, los pilots de los 40 y de los 50, IWC y tal, curioso que se van a poner... Un Navitimer hubiera sido útil por la regla de cálculo, porque todos son ingenieros. Exactamente, y se van a un reloj de carrera de coches para ir al espacio. Es que fue el que aguantó los trancazos, aguantó la vibración, aguantó todo las pruebas, eso. Fue por resistencia, más que nada, pero sí tienes razón. Hubiera sido más útil un Navitimer, que igual era cronógrafo, era con regla de cálculo, que para un ingeniero pues, es más útil, ¿no? Mira qué buena observación, no había pensado desde ese lado. Pero vaya, el X33 curiosamente fue un reloj hecho con input y con opiniones de pilotos y de astronautas. Entonces Omega tomó en cuenta eso para crear un calibre electrónico único, porque es el único en el mundo que tiene funciones de Mission Timer, que mide hasta 900, es un
cronógrafo, pero mide hasta 999 días, 23 horas, 59 minutos y 59 segundos, que es para misiones largas, ¿no? Por eso se hablaba que era el reloj que iba a ir al planeta Marte. Y vaya, es un reloj bien interesante, pero como alguna vez me dijiste, ¿no? Que era un incunable dentro de la relojería, porque no hay otra cosa parecida, ¿no? No, totalmente. Y también ahora nos estamos desviando mucho del tema olímpico y demás, pero qué curioso que el hecho de que Omega ganó la carrera espacial con el Speedmaster hizo que Rolex, su competidor acérrimo, se centrara en el agua. En los diver, ¿no? Entonces, no sé, si hubiera ido un Daytona al espacio, capaz que años 70, 80 Rolex hubiera empezado mucho más en el aire, ¿no? O sea, muy centrado en la tierra y en el agua y poco en el aire. Sí, pues solo el King. No, y sus GMT, bueno, pero GMT, que son de viajero gentlemanesco, ¿no? No tanto como de profesional del tal. Entonces, porque hubiera sido útil un GMT también en el espacio finalmente, porque tienes la hora de Houston. Bueno, no, es que realmente no les importaba otro tipo de hora, ni modo que saber, ¿para qué quieren saber qué hora es en Zimbabue? Pues si están pasando por Zimbabue cada rato, ¿no? Entonces, sí, creo que no hubiera sido muy útil, pero bueno, tienes toda la razón, ¿qué hubiera pasado, no? ¿Qué hubiera pasado? Sí, por eso cada vez que Omega hace algo de patrimonio, algo tal, somos los reyes del agua. O sea, con Rolex, ¿no? Con el Rolex, perdón. Somos los reyes del agua y siempre todos sus temas es cómo conquistaron el agua hasta las fosas marianas, ¿no? Y con Cameron otra vez bajando con el Deep Sea, con todo. O sea, ellos no dejan que, como diciendo, bueno, no ganamos la luna, pero ganamos el océano, ¿no? Exacto, sí, es su elemento, literalmente, ¿no? Pero bueno, hablando de las Olimpiadas, tuvimos, obviamente, pues muchos atletas olímpicos tienen patrocinios de marcas importantes, ya obviamente las de equipo deportivo y demás, pero también ya las marcas relojeras han logrado llegar a las muñecas más veloces o más fuertes o que corren más, que saltan más alto pues ahora sí que del deporte, ¿no? ¿Qué hay? ¿Quiénes compitieron llevando su reloj? ¿Quiénes ganaron? Bueno, sí. Por ejemplo, Omega, hablando del agua, está muy aliado, muy cerca de los nadadores, ¿no? Está Phelps. Ahora, por ejemplo, el nuevo Phelps, digamos, por decirlo así, o el sucesor de Scalet, ¿no? Que ganó, creo que son 5 oros este año. Pues también estuvo ahí con los Seamasters y tienen ahí como un pequeño taller donde llevan a los ganadores y a los amigos de Omega y les enseñan, sus calibres, y ahí ha estado luciendo algún Seamaster. Y después, pues, lo más interesante también, si te fijas, por ejemplo, las nuevas generaciones con estos deportes como los skaters, pues ahí ya vas viendo también, pues, el Apple Watch, o ves un G-Shock, ¿no? Sí, G-Shock, ¿no? Está con los jóvenes, de skate. Ajá. Sí, así es. Que hace todo el sentido, porque pues finalmente en el skate no es es cuándo te vas a caer y qué tan duro, ¿no? Entonces, si vas a llevar un reloj, pues llévate un G-Shock, que están hechos para aguantar todo, ¿no? Sí, también Baume, por ejemplo, la marca de Baume Mercier también sacó una edición especial con un skater francés, creo que ha estado también participando, son gente muy joven, ¿no? Con esta también mentalidad nueva de material reciclado, esta visión un poco más ecológica, un reloj también pues bonito, por cierto. Y bueno, y también pues vemos, pues todas las marcas realmente están ahí, ¿no? Como hay tantas disciplinas deportivas, hay algún atleta pues que incluso pues lo ves corriendo con su Richard Mille, ¿no? Sí, bueno, como Richard no, que una bolsa de palomitas, exacto, vacía, ¿no? Y Richard tiene buen olfato, pues se lo da al atleta de Qatar, ¿no? Para que ahí para que se vea bien ahí en Qatar, que los Richard Mille pues los pueden usar corriendo o sentados si quieren, ¿no? Ajá, no, y lleva los colores de la bandera, el reloj, ya con ese Carbon TPT que le pueden hacer de básicamente el color que quieran. Como fue también el de Usain Bolt anteriormente, ¿no? En la Olimpiada el Blake. Sí, el jamaiquino. Blake, sí, cierto. El Blake, sí, el Johan Blake, que
Híjole, la verdad es que no me gustaba mucho cómo se veía ese reloj, pero de que era impresionante. Se cotiza muy bien en reventa el Blake. Johann Blake. Yo creo que por sí eran carísimos, porque eran como de $600,000, una cosa así. Sí. Y aún en segunda mano los Johann Blake valen una fortuna. Mira que Richard se adelantó muchas cosas y una de ellas fue que él, cuando elegía a los embajadores, decía: mi embajador tiene que usar el reloj en su desempeño profesional, sea piloto, sea tenista, que o sea con corredor, Massa, ¿no? O lo que sea. Sí, con Felipe Massa en Fórmula 1. Que me contaba, alguna vez tuve una muy padre entrevista con Richard Mille y platicaba eso, de que pues, se lo ponían a Felipe Massa en una práctica y el reloj llegaba roto al final de la práctica, por las vibraciones, por los golpes, por todo, y pues lo desarmaban y volvían a inventar otra cosa, y en otra competencia lo volvían a llevar y órale, dale, ¿no? Y hasta que hicieron un turbillón capaz de aguantar las vibraciones y fuerzas G de un Fórmula 1. ¿Qué más quieres? No, hombre, pues. ¿No? O sea, es llevar más allá al extremo el invento del señor Breguet, ¿no? Chapó por Renaud Papy, ¿eh? No, por supuesto. Es la NASA powereando a los Richard Mille. Esa es otra de las cosas que también está así guardadito. Pero sí, realmente ese desarrollo de Richard Mille, pues lo hace Renaud Papy. Pues, y básicamente, Giulio Papy. Sí. Sí, Giulio Papy, que es un tipazo y además un verdadero genio de la relojería moderna, ¿no? Totalmente, es el Da Vinci, porque él, y además de ahí ha salido, bueno, de ese laboratorio ha salido Carol Forestier, ha salido Stephen Forsell, han salido talentísimos de ahí. Pues aprenden ahí del maestro, ¿no? Sí, Giulio tiene esa visión un poco renacentista sobre la relojería. Yo diría que muy renacentista. Como artista, ingeniero y que piensa con la cabeza y con el corazón al mismo tiempo. O sea, y logra lo imposible. Sí. Porque sí, la verdad, ¿quién hubiera pensado que iban a hacer un turbillón, que es un mecanismo por definición delicado, por complejo, y que aguantara las fuerzas G de un Fórmula 1 y obviamente de un tenista como Nadal, porque Nadal ha jugado Wimbledon usando su Richard Mille, que por cierto una vez se lo robaron. Pero vaya, o sea, el golpe de la raqueta y el golf es mortal para un reloj mecánico, así. O sea, puedes romper el eje de un reloj sin ningún problema y los Richard Mille turbillones aguantan perfectamente. Pero vaya, eso está muy bien porque no es nada más traer un embajador, no es nada más ponérselo en la mano para los premios, ¿no? Sino que la idea es usarlo y eso está muy interesante, ¿no? Pues así ese es el espíritu, por ejemplo, hablando antes que hablamos de Rolex, pues así era como nacieron los Rolex, ¿no? O sea, claro. La naturaleza era el laboratorio de Rolex, ¿no? Entonces los mandaba al Himalaya, los mandaba a las Fosas Marianas y así fueron justamente como ganaron el prestigio de la fortaleza de un reloj realmente profesional. Sí, la verdad es que sí es todo. A las plataformas Comex. Para probar las válvulas de helio ahí abajo de los sí, hablamos de Comex, que es una empresa francesa de buceo, más no la de las pinturas de aquí de México, que es otra. No, lo que pasa es que en México tú dices Comex y pues sí son los que venden pinturas. No, de hecho los Rolex Comex dicen Comex, pero no es porque sean de la empresa esta de pinturas, sino es de una corporación francesa de buceo que era la que daba el servicio a las plataformas petroleras, ¿no? Sí. Entonces sí, digo, claro, porque ya ha pasado, ¿no? ¿A poco Comex hacía reloj? No, realmente no va por ahí. Pero bueno, nunca sobra, ¿no? Pero sí es bien interesante ese tipo de cosas, ¿no? El hablar del reloj herramienta, el reloj que es como instrumento de supervivencia, ¿no? Y ya ni hablamos de Jacques Cousteau y todos los relojes que pasaron por su muñeca, porque Doxa, Rolex, Omega, de todo usó el gran investigador submarino, ¿no? Sí, y fíjate, es lo que hablábamos antes, el cuarzo marcó un antes y un después de los relojes herramientas, porque, o sea, los verdaderos smartwatches son japoneses desde los 70. Sí, claro. O sea, lo que no haya hecho Casio, no lo haya hecho Seiko, no lo ha hecho Citizen, tienen relojes solares, relojes que vemos, calculadora, reloj, todo. O sea, es increíble cómo cuando llegó el Apple Watch, los japoneses llevan 20 años haciendo maravillitas para hacer deporte y para sincronizar cosas y
¿Sí? Entonces, pero la relojería que surgió después de, o sea, eran herramientas en los 50, 60, llegó al culmen del reloj profesional herramienta, y ya lo que nació, lo que revivió en los 80, 90, ya era totalmente amor al arte, la complicación, los acabados, una patente para un dispositivo. Y la historia. Pero sí. Porque sí, el Rolex Submariner, pues es que lo usaba ya justo hoy, no sé qué. Pues sí, pero ya los no motivos, lo quieren mojar ni para lavarse las manos, ¿no? Siendo que el reloj está diseñado para aguantar eso y más, ¿no? Sí, porque ¿qué relojes, herramientas han salido de los 80 para acá ya? El T-Touch, y además era de cuarzo. Además era de cuarzo. O sea, es el smartwatch, bueno, el X33 también de cuarzo. De Swiss Made, ¿no? El T-Touch, ¿no? Ajá. Pero ¿qué relojes, herramienta hay contemporáneos después de la crisis del cuarzo donde ya digas, wow, se lo dieron a probar? Bueno, estas cosas que se los dan a Richard Mille, ¿no? Que se los da a probar a un golfista o un tenista, y bueno, sí, podría ser un reloj herramienta Richard Mille, a lo mejor contemporáneo. Sí, pero por los precios que tienen, son lejos de ser un reloj utilitario, que también esa es parte de lo que es un reloj herramienta, o sea, debe de ser capaz de resistir, pero también debe ser accesible como para que se lo des a la gente que trabaja, ¿no? Sí. Que era lo que pasaba con el antecesor del Casio, del Seiko SKX007, que fue el reloj de Vietnam, que ese lo usaban muchos en Vietnam. No me acuerdo, no es el SKX007 ya descontinuado, viene de esa época, pero esos esos Seiko automáticos, pues eran los relojes que los soldados trajeron de Vietnam, que los compraban allá y resistían más que los que les había dado el ejército, ¿no? Y Casio lo usaba Bin Laden para atacar al ejército. El clásico F91W, búsquenlo por ahí en Google, el Casio F91W era el reloj preferido de las huestes de Bin Laden, y hay una razón bien interesante para eso, ¿no? Sí, la precisión también es útil para el mal. Para el mal, digamos. Sí, lo que pasa es que, parte del entrenamiento que les daban a los terroristas era, por eso todos traían un F91W, porque les daban el entrenamiento para que con ese reloj, utilizando la función de contador regresivo o timer, hicieran que las cosas explotaran, ¿no? Entonces, por eso Bin Laden siempre traía un F91W y era el reloj de terroristas capturados y cosas así, todos traían un Casio de esos. Entonces, ya también es un reloj de culto, baratísimo, que cuesta menos de 200 pesos. Pero yo creo que no hay una colección completa sin un Casio F91W. Ya es un clásico también. Y fíjate, para no alejarnos de los Juegos Olímpicos... ya estamos hablando de explosiones y todo. ¿No? Para no alejarnos de los Juegos Olímpicos, tengo delante el medallero actual de las Olimpiadas de Tokio, ¿no? Okay, ajá. Y fíjate que la primera conclusión es que los 10 primeros rankeados, todos fabrican relojes, excepto Australia, que yo sepa, si es que sabemos. O sea, está China, gran fabricante de relojes, Estados Unidos, gran potencia, disputando a principios del siglo XX a los suizos el tema comercial. Está Japón, ni se diga. Está Reino Unido, los padres de la relojería del siglo XVII. Están los rusos, nuestros queridos raquetas y todas estas cosas, divinidades, Konstantin Chaikin y demás. Está Australia, es el único colado en el sexto puesto del medallero, que no sé qué hagan relojes. Que yo sepa, tampoco hay relojes australianos. Luego vienen los italianos, Panerai, luego tenemos a los alemanes, hombre, Sin, Lange y todo lo que tienen ahí. Luego viene Países Bajos, Gronefeld, y nuestro amigo el de la relojería astronómica, Van der Clau, y luego viene Francia. También otros de los grandes de la relojería. Otros de los grandes de la relojería, Cartier, sin ir más lejos. Y luego ya el 11, Nueva Zelanda. Ya no, luego Canadá, tampoco sabemos. Luego Corea, algo. Canadá Cuba, tiene los Marathon. Pero qué curioso que los líderes de los Juegos Olímpicos son países que siempre tuvieron la inquietud de abrazar el know-how sobre la creación de sus propios relojes. Y eso te habla también del interés por vencer al tiempo, ¿no? Y de eso se trata la mayor parte de estos deportes.
Sí. De que es el enemigo siempre el cronógrafo, ¿no? Sí. Ah, mira qué divertido estuvo esto. Me gusta. Pues muy bien, esa es las Olimpiadas de Tokio 2020. Ya les contaremos al final de las Olimpiadas mismas cómo les fue y el medallero de a ver qué país relojero se llevó más medallas, pero pues estamos ahorita al frente con China y yo creo que va a seguir igual. Pero bueno, muy bien, pues vámonos rápido a una cosa que les voy a platicar en Test Drive. ¿Qué tan rápido, qué tan cómodo, qué tan avanzado es un auto? Lo sabremos después de este Test Drive. Pues me tocó manejar el Porsche Taycan 4 con la nueva carrocería Cross Turismo, que es el Taycan es un sedán deportivo con una caída fastback en la parte trasera del coche, y pues sacaron una versión, no quisiéramos decir guayín o vagoneta, pero sí un vehículo mucho más práctico, es el Cross Turismo, un long roof o de toldo largo como le llaman en Europa, que simplemente tiene mejor capacidad de equipaje y más espacio para los pasajeros de atrás, que no tienen que estar así inclinaditos para no perder esa línea tan hermosa del Taycan. Entonces el Taycan Cross Turismo aún no viene a México, pero seguramente para finales de año lo anunciarán. Es la versión, pues digamos, familiar de este deportivo, de este sedán deportivo completamente eléctrico, de gran poder, de gran ingeniería, porque pues Porsche es eso, Porsche es ingeniería. Y pues hablar de un coche eléctrico hecho por Porsche, pues ya estamos hablando de un nivel completamente diferente. Luego, mucho se acusa que algunos coches eléctricos como Tesla y demás son grandes vehículos, pero son más como un, llamémosle, digo, en español podríamos decir, es un dispositivo. Es un dispositivo, ¿no? O un appliance, o como un electrodoméstico, son coches sin alma, ¿no? Si algo tiene Porsche es precisamente que sus vehículos son emocionales, y vaya que emociona este Taycan Cross Turismo a la hora de acelerar. Tiene tracción integral, 2 motores y pues una autonomía de más de 400 kilómetros, lo cual pudimos comprobar. Me tocó manejar desde Miami hasta el otro lado de la península, digamos que del lado del Atlántico hacia el lado del Golfo de México, en Marco Island. Cruzamos todos los Everglades, y pues realmente nos paramos a la mitad para ver un cargador rápido, que son los que te permiten hacer viajes largos y demás, en un estacionamiento de un Walmart por ahí a la mitad, pero realmente el coche tenía rango suficiente para llegar y no nos fuimos precisamente despacito, porque traíamos en la caravana un Cayenne GTS y un Macan GTS, que son los deportivos utilitarios de Porsche, que no son precisamente lentos. Entonces el ritmo que llevamos era muy tranquilo, más bien no era muy tranquilo. La carretera es recta, plana, y pues permite tener cierta diversión con el acelerador. Entonces, un gran vehículo, la ingeniería es perfecta. Todo el tablero ya no tiene instrumentos analógicos como los conocemos con agujitas, sino ya todo es una pantalla, y opcionalmente, que en este caso el vehículo que probé lo trae, todo el ancho del tablero, incluso al lado del pasajero, todo es una pantalla de alta resolución, son touchscreen, pantallas de toque. Entonces tienes una cantidad de información que yo creo que la gente de la NASA la hubiera agradecido, pero la tienes ahí enfrente en un coche. Puedes variar prácticamente cada parámetro que se te ocurra. Lo que sí, luego operaciones más simples ya son reemplazadas por cosas un poco más rebuscadas. O sea, subirle y bajar el volumen al radio no es tan simple como en un coche normal. Tienes que irte a un menú, radio, entretenimiento, picar un botón y demás. En mi opinión, creo que eso te invita a que quites la vista del camino, cosa que no debería de hacer. Pero bueno, es una forma de avance tecnológico, y yo creo que es un primer paso. Bueno, no es un primer paso, pero ya es un paso más en esta electrificación y pues computarización de los automóviles. La verdad, gran coche este Taycan 4 Cross Turismo, y pues ya cuando tenga la oportunidad de conducirlo acá en México ya les platicaremos un poquito más. Y bueno, pues ahora sí que este fue nuestro episodio
de Hora Local por Tiempo de Relojes. Y la verdad creo que pues, sí nos quedamos con muy buena plática. Si algo les gustó, si quieren escuchar algún tema en particular, déjenos un comentario, déjenos su like. Si les gustó, compártanlo. Si no les gustó, pues compártanlo con los enemigos. Pues les recordamos nuestras redes sociales. Vamos empezando. Carlos, ¿cuáles son tus redes sociales? Instagram, Carlos Alonso TDR, que prácticamente es la única que uso y ahora la tengo dormida también. Ok, y la de Tiempo de Relojes, que es Tiempo de Relojes, exacto, en Instagram y Twitter también me parece. Sí, no, es Instagram, ¿no? Bueno, y la página. Instagram y Facebook también, Tiempo Instagram de Relojes, que están más activas, sí. Perfecto, y por supuesto la página web de tiemporelojes.com.mx. ¿Y tú, Leslie? Yo también ahora en verano como que baja un poco la actividad, entonces... Claro, son europeos ustedes, sí. Entonces en Europa todos bajan la cortina. Sí. Y los suizos cierran las manufacturas, entonces todos caemos un poco en la... Pero todos guardan, hasta los lagos y los ríos los guardan, o sea, los animales se van a hibernar, nada se mueve, no se mueve ni una hoja en Suiza. Así es. Pero bueno, tus redes. Es el escape indiscreto, por si quieren ahí curiosear, pero es más interesante yo creo seguir Tiempo de Relojes por los stories y todo lo que vamos lanzando en el feed, que es más entretenido. Ahí es donde volcamos todo el trabajo de equipo, ¿no? Exacto. Por eso Tiempo de Relojes arde en posteos, ¿eh? Sí, no, además tenemos ahí puro rockstar a la hora de manejar las stories y demás. Un saludo a Mónica y a Boldo, que son ahí los rockstars de las stories allá en Tiempo de Relojes. Las mías, pues yo soy Carlos Matamoros, me encuentran en Instagram como CarmatMX, también está el de Hora Local, que es hora-local, y por supuesto el canal de YouTube, tanto de Tiempo de Relojes como de Hora Local, así nos encuentran, Tiempo de Relojes y Hora Local. Yo soy Carlos Matamoros, esto es Hora Local por Tiempo de Relojes, y nos escuchamos en la próxima ocasión. Time to get it together. Esto fue Hora Local, el podcast de Tiempo de Relojes. Manteniéndote a tiempo sobre todo aquello que hace latir tu corazón. Nos escuchamos en el próximo episodio. Productor ejecutivo Antonio Sempere. Voz en off Arturo Jara. Hora Local es una producción de finísimos.com.